¿Cómo estáis? Yo estoy bien. Hoy estoy en una habitación diferente de mi casa. Chan, 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 chan. En fin, vamos a empezar, ¿no? Hoy vamos a hablar de pervertidos en Japón. ¡Bien! Concretamente de pervertidos en el metro. Y también os voy a explicar sobre el vagón del metro solo para mujeres. En fin, vamos a comenzar. Primero, os voy a hablar de la palabra chikan. Chikan en japonés significa pervertido, pero también significan los actos que hacen los pervertidos. En este caso, los tocamientos inapropiados en público o, cosas aún peores, en público. Ha habido casos de chikan que han cortado trozos de ropa de chicas. Sobre todo ocurre con las colegialas, cortarles un trozo de la faleta del uniforme. O sea, horrible. El lugar donde más casos de chikan ocurren es en el metro. Según un estudio que hizo la policía de Tokio en el año 2015, de 1900 ataques que hubieron en ese año, un 72,2% tuvieron lugar en el metro, tanto dentro como fuera del tren. Y pensaréis, ¿cómo es posible que haya tantos casos en el metro? Pues la cosa es que en la hora punta, en los trenes hay muchísima gente, hay demasiada gente. Entonces, como todo el mundo está tan cerca y tan pegado, le es muy fácil a un pervertido tocar a una chica sin que la gente lo vea. Además, como hay tanta gente, le es muy difícil a la chica identificar quién ha sido el que la ha tocado. Es por eso que es muy grave. Ahora mismo en Japón se tienen muy en cuenta los casos de chikan y se está intentando tomar medidas para reducirlos. De hecho, en el año 2002 en Osaka, que sabéis que yo adoro Osaka porque yo vivo aquí, en Osaka en el año 2002 se implementaron los vagones de chica. Entonces, en la Midōsuji es la línea más popular y la que más se usa aquí, se implementó un vagón de chicas en el tren. Entonces, la idea es que a la hora punta solo chicas pueden entrar en ese vagón y esto pues reduciría los casos de chikan. Y la verdad es que funcionó y solo en el primer año se redujeron en un 3%, no. Solo en el primer año se redujo en 1/3 el número de casos de chikan en el metro. También hay que tener en cuenta que seguramente los números de chikan son mucho más altos de lo que dicen las encuestas y tal, porque solo tenemos números de las chicas que denuncian. Y muchas chicas en Japón no denuncian este tipo de acoso porque, primero, como os he dicho antes, es muy difícil identificar quién te ha tocado y segundo, porque piensan que aunque denuncien no va a pasar nada. Pero si os ocurre, denunciad porque realmente sí que se toma en serio. De hecho, estaba mirando por internet información para hacer este vídeo y tenéis en la descripción, os voy a dejar todos los artículos que he estado leyendo sobre el tema, en inglés y en japonés, muchos de ellos, lo siento. Y justo ayer hubo un caso de chikan en Namba, en Osaka, en la Midōsuji, en la línea de la que os estaba hablando. En Namba, a las 9:30, un señor de 60 años tocó a una chica inapropiadamente. Y lo bueno es que lo detuvieron, así que aún hay esperanza. Por desgracia, las chicas que más sufren los chikan son las más jovencitas. De hecho, hubo una imagen que se hizo viral en Twitter de una persona que se tomó el tiempo de dibujar el tipo de chicas que tienen más posibilidades de ser atacadas por el chikan, que es esta imagen de aquí. Lo que no me gusta es que no he visto ningún estudio que esté relacionado con esto. Y he leído en internet que realmente sí que hay un estudio, pero como no he encontrado fuentes, no os lo cogéis así con puntillas, ¿vale? Os digo la información, pero cuidado. En Osaka también hay un departamento que se dedica exclusivamente a prevenir el chikan e intentar reducir los casos de chikan. Ahora mismo lo que están haciendo es repartir unas chapitas, las que pone el chikan es un crimen o si me tocas te voy a denunciar. Y ahora pues algunas chicas jóvenes pues las llevan en el bolso o en la sudadera, ¿sabes? La chaqueta. Y eso, aunque parezca que es una tontería, realmente ayuda, porque hay una chica que leí este otro artículo, había una chica que era muy jovencita y que le atacaban los chikan cada día cuando iba a la escuela. Pensad que las chicas jovencitas que van a la escuela tienen que tomar el metro todos los días en hora punta para ir a la escuela. Entonces se convierten en el objetivo más fácil para un pervertido de estos horribles. Y esta chica estaba como que no quería ir a la escuela porque siempre repasaba. Y la madre estaba súper cansada también porque, como os he dicho, es muy difícil identificar quién te está tocando, siempre son personas diferentes, ¿sabes? Y nada, ellos sí que denunciaban, pero nunca podían encontrar a los chikan que le hacían esto. Y entonces la madre pues empezó a ponerle las chapitas a la chica
Y según estuve diciendo esa señora, desde que se puso la chapa a la niña no le han tocado más. Así que aunque parezca una tontería, realmente funciona y es bueno que tengan esa medida y que puedan hacer algo al respecto. Y ahora llega el momento que todos estabais esperando. Os voy a contar mis anécdotas con pervertidos. ¡Bien! ¿Y por qué lo digo felizmente si es horrible? Pues no sé, soy así. En fin, como se estaba diciendo, los chicanos atacan normalmente en hora punta, pero también atacan de noche, como os he dicho antes en la otra noticia que pasó ayer. Y la cosa es que yo aquí soy muy confiada, porque claro, Japón es un sitio muy seguro, es muy difícil que te pase nada, ¿vale? O sea, siendo chica puedes ir caminando por la noche y no te va a pasar nada, es muy seguro. Lo único que hay son los chicanos. Pero yo pensaba que los chicanos solo atacaban en la hora punta, antes de que me pasara esto. Así que un día por la noche, a 9:30 o así, que acabé muy tarde de trabajar, me volví a casa y me metí en el vagón mixto. Y me senté y nada, al rato de sentarme empecé como a notar una cosa así, ¿no? Y primero pensé que simplemente pues con los movimientos del metro pues había alguien pues que se estaba cayendo encima mío o algo así, ¿no? No pensé que era un pervertido. Y nada, todo bien hasta que el movimiento este empieza a ir bajando y empiezo a notarlo por esta zona, por la zona de felicidad femenina, ¿sabes qué te quiero decir, no? Y nada, empiezo a notar por aquí y entonces ya es cuando empiezo a alarmarme, como, esto no lo está haciendo sin querer, ¿verdad? Entonces me giro y veo a un chico haciendo esto con esta cara, ¿vale? Con la cara del muñeco este del Toy Story, del Woody, con esta cara me estaba haciendo así. Pero en plan, que me quería tocar en esta zona con el codo. ¿Vosotros lo veis normal? Entonces, nada más notar esto y nada más ver esa cara de pervertido, pero extreme, nivel 200, en plan, o sea, extremo, no hay más pervertido que tú. Lo único que puedo hacer es mirarle como... Y me reí en su cara. Y vas a decir, yo, ¿por qué te ríes del pervertido? Pues porque es patético, ¿por qué me mete mano con el codo? Entonces le miré y fue como... En plan, no me creo que me estés tocando con el codo, o sea, patético, o sea, no, es que no tengo palabras para definir lo estúpido que me pareció. Y nada, el chico, obviamente, se avergonzó, o sea, me miró así, o sea, me estaba mirando así y pasó a mirarme así. Como, parece que no le gusta que le toquen en esa zona con el codo. Qué extraño, nunca me había ocurrido antes. Entonces, si algún día tenéis un encuentro con un chicán, lo único que tenéis que hacer es gritar chicán y toda la gente de vuestro alrededor se aleja, pero en cuestión de segundos, o sea, se alejan. Y como alguien ha visto chicán, lo van a detener, etcétera, ¿vale? O sea, no pasa nada. Porque en el metro también pone, además de que pone, en Osaka tenemos chicán akan, que me hace mucha gracia porque akan es como, no hagas eso, pero en Osaka, ven, en dialecto de Osaka. En Tokio dicen, dame es no hagas eso. Pues en Japón, en Osaka tenemos chicán akan. Y además de chicán akan, también hay que hacer como que no has visto que hay un chicán es un delito también, porque es como cómplice. Para que lo sepáis. En fin, vamos a continuar con la historia, ¿no? La cosa es que me levanté, obviamente, indignadísima, me levanté y me puse enfrente de él porque pensé, mira, no me voy a bajar, no te voy a decir nada, pero te voy a hacer sentirte mal. Entonces, me puse enfrente de él y me puse a mirarle así y riéndome como me pareces patético, ¿sabes? Como mirándole y nada, a la siguiente parada se bajó porque le da vergüenza. Y ya está. A partir de ahí, pues no me he metido más en el vagón mixto. Solo me meto en el vagón mixto, pues en horas al mediodía me meto en el vagón mixto, 11, a las 3 de la tarde o así, 4, vale. Pero por la noche, hora punta, no me meto porque se mete gente rara a veces, ¿vale? También si vais con niños pequeños y os metéis en el vagón mixto por la noche, es posible que veáis a alguien pues leyendo un cómic de adultos, voy a decir, o mirando páginas web de adultos, que también me ha pasado varias veces y me da muchísimo asco porque una vez hubo un señor que estaba mirando una página de adultos y las chicas que había parecían demasiado jóvenes, yo creo, y me dio muchísimo mal rollo. Entonces es por eso también que no me meto en el vagón mixto por la noche,
Vale. Recomendación de You. Pero aparte de eso, Japón es muy seguro y los chikan realmente solo pasan en estas horas, así que no os preocupéis. Si eres una chica, pues no te metas en el vagón a esas horas que te he dicho, en el mixto, y ya está, usa el vagón de chicas. Muchas veces cuando pongo vídeos y voy con falditas, creo que no dije que me iba a meter en el vagón de chicas porque había alguien que me daba mal rollo. Y es eso, que si voy con falditas, como sé que los chican tienen la tendencia a meterte mano por debajo de la falda, pues directamente al de chicas y ya está. Es mejor prevenir que curar, ¿vale? Y ya está. El suscriptor de la semana es Raciel Ángel. ¡Bien! Que me puso este comentario en Twitter. Este comentario es una respuesta a que yo puse esta foto de mi marido en Twitter con un kigurumi. A que está súper mono. Me gustaría mucho poder ver a tu familia también en kigurumi. Seguro que sois súper adorables. Y ya está. Muchas gracias por siempre poner comentarios, Raciel Ángel. Eres muy guay. ¿Lo veis? Él es guay porque me sigue en Twitter. Aquí tenéis Unai, Twitter e Instagram. Publicidad. Y punto. Y ya está. Suscríbete. Dale a like y suscríbete. También puedes ver este vídeo de aquí. Subimos vídeos todos los lunes. ¡Un beso! ¡Ña! Ah, decidme si habéis tenido alguna experiencia con chikan, ¿vale? Que no os he preguntado, si os tengo que preguntar. ¿Habéis tenido alguna experiencia con pervertidos? Veo. Bien. ¿Y qué más pone? Espera.